Buenos días con todos, no sé si me escuchan. Escucha, Vamos a dar inicio al webinar del módulo 3, cuyo título es el diseño de SAMO regulatorio. En este sentido, básicamente lo que vamos a seguir son las guías publicadas por el Banco Mundial, el que luego de hacer una investigación de las mejores prácticas que hemos visto hasta aquí, pues publicó unas guías en el 2020. Cuando se diseña un SAMO regulatorio, hay que tener varias consideraciones, ¿no es cierto? Primero, el ente regulador debe, de alguna manera, visualizar cuál es la relación que tiene la innovación versus la actividad regulatoria per se. Y obviamente ver si es que a través del marco normativo regulatorio vigente se podría adecuar estas innovaciones antes de iniciar una práctica de espacio controlado o de SAMO regulatorio. En este sentido, pues el órgano regulador debe determinar cuándo es necesario implementar un SAMO regulatorio o cuándo utilizar otro tipo de herramientas o otro tipo de normativas que puedan de alguna manera vincular a estas innovaciones, controlar a estas innovaciones, de alguna manera monitorear estas innovaciones. Esto lo hace o debe hacer el regulador principalmente porque la implementación de un SAMO regulatorio involucra el uso de recursos y pues obviamente involucra el uso de tiempo y eso genera costos. Entonces, el regulador antes de implementar un SAMO regulatorio debe hacer una inspección de todo su marco regulatorio, ver si es que las innovaciones se pueden de alguna manera normar con algún marco ya vigente establecido o con alguna herramienta que permita de alguna manera monitorear, controlar y supervisar estas actividades. Entonces, generalmente las agencias nacionales de regulación o los reguladores de los países, lo que tienen que hacer o lo que nuestra guía de diseño SAMOS del Banco Mundial de alguna manera nos señala o nos establece, es que el regulador debe hacer o entrar en un proceso de decisión, un proceso decisorio, que sea claro y transparente para evaluar si es que efectivamente es necesario el uso de esta herramienta de SAMO regulatorio, básicamente por lo que les acabé de decir, básicamente porque se tiene el uso de recursos, el uso de tiempo, lo que genera costos, ¿no es cierto? Entonces, generalmente ya cuando se pasa a un proceso decisorio inicial interno, lo que se hace es empezar a buscar cuáles son los detalles en los cuales el regulador debe hacer el análisis para el SAMO regulatorio. Y cuando ya decide que efectivamente es necesario el SAMO regulatorio, aquí entran las preocupaciones. ¿Cómo establecer el SAMO regulatorio? Y básicamente todos los reguladores en el mundo han pasado por eso. ¿Y qué es lo que los principales temas? Es decir, debo establecer el alcance, mis objetivos de este espacio controlado. Debo buscarme algún tipo de modelo que considere las características tanto jurídicas, institucionales, de mercado, organizacionales, y que de alguna manera me limitan en el diseño de esta herramienta. Y finalmente, ¿cómo implementar? La implementación. Y aquí, pues obviamente, la implementación tiene que referirse hacia los requisitos previos, a los aspectos organizacionales, a los aspectos de gestión, al mercado, cómo vamos a hacer las pruebas, cómo se va a evaluar, qué formatos utilizar. Entonces, ya si es que luego de haber pasado un proceso decisorio de que efectivamente se requiere un SAMO regulatorio, pues viene ya una fase, una segunda fase que es ya el establecer el alcance, objetivos, el diseñar per se a esta nueva herramienta regulatoria y el implementarlo, ¿cierto? Entonces esas son básicamente las preocupaciones que se tiene o los interrogantes que se tiene
en los reguladores actualmente cuando quieren llevar a cabo este tipo de experiencias. Así que vamos a tratar de resolver estas interrogantes en este curso. Bien, el Banco Mundial, sí, nos da o nos pone este modelo de proceso decisorio, en el cual nos dice, primero, regulador, antes de establecer o antes de establecer un sambo regulatorio, pues, ¿por qué no te haces estas preguntas? Primero, define los objetivos. En una etapa primera en donde, claro, tú vas a justificar si es que es real el espacio, este espacio regulatorio controlado, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿por qué no pones toda la información del mercado que tenga o disponga? Probablemente con esa información de todo el mercado respecto a lo que quieres hacer, va a poder haber o existir otros facilitadores de la innovación que podrían mejorar incluso esa innovación. Entonces, el primer objetivo es recolectar toda la información del mercado respecto a esa innovación y verificar si es que existen otros facilitadores de esa innovación o mejores innovaciones. Una vez que ya revises, y en ese caso, si es que encuentras otras innovaciones, otros facilitadores de la innovación, pues ya no se necesita establecer un espacio controlado. Otro objetivo es que se busca reducir los obstáculos regulatorios a todo lo que es la innovación beneficiosa. Pero el momento que empezamos a reducir los obstáculos regulatorios a las innovaciones, pues obviamente empezamos a hablar o identificar obstáculos a la innovación. Y claro, una vez que encuentras esos obstáculos a la innovación, pasa a un proceso de identificar esos obstáculos que lo vamos a ver luego. Muy bien. Si ya recolectaste la información del mercado y te diste cuenta que se lo puede de alguna manera facilitar la innovación con alguna herramienta, no necesariamente regulatoria, pues no hay sambo regulatorio. Pero si es que encuentras que uno de los objetivos es reducir todo lo que es los obstáculos regulatorios, encuentras obstáculos de la innovación y pasa a una segunda fase. Pero el otro objetivo fundamental es ver si es que esta innovación fomenta la competencia a la innovación. Es decir, que tu objetivo como regulador es fomentar la competencia de innovación. Y aquí se hacen algunas preguntas a los reguladores. ¿Está dentro del alcance del mandato del órgano regulador? ¿Es mi competencia como órgano regulador? ¿Sí o no? Si es que no lo es, obviamente no habrá sambo regulatorio. Pero si es que sí está dentro de mi mandato de regulación, pues obviamente ahí se hace otra pregunta. La estrategia consiste en probar una viabilidad comercial de un producto. Si es que sí, pues no es el objetivo del sambo regulatorio, entonces no habrá sambo regulatorio. Pero si es que no es para comprobar una viabilidad comercial, obviamente hay otra pregunta. ¿La estrategia consiste en reducir los obstáculos regulatorios? Si es que no consiste en reducir los obstáculos regulatorios, no va a haber sambo regulatorio. Pero si es que sí existe ese objetivo de reducir los obstáculos regulatorios, ahora sí tenemos ya que identificar cuáles son los obstáculos de regulación. Y pasamos a una segunda fase que el Banco Mundial nos dice, ahora sí, si es que ya definiste los objetivos, ahora sí tienes que ver cuáles son los obstáculos que tienes. Claro, aquí básicamente encontramos tres tipos de preguntas. El cumplir con la regulación de esta innovación es costosa. Si es que es costosa, pues obviamente tendremos que ver la manera de cómo vamos a actualizar nosotros las normas o políticas para que obviamente reducir ese costo. La otra, la regulación genera incertidumbre. ¿Es la innovación, perdón, la regulación a la innovación va a generar incertidumbre? Si es que sí pasa eso, pues una pregunta. ¿Puede resolverse esa incertidumbre actualizando o aclarando normas? Si es que sí lo puedes hacer, obviamente se deberá actualizar la norma. Pero si es que no se puede hacer eso, hay otra pregunta. ¿Puede resolverse realizando unas consultas al sector? Si es que se resuelve con solamente hacer consultas al sector, pues obviamente no habrá el sambo regulatorio. Pero si es que no se puede resolver esas incertidumbres del mercado a través de una consulta al mercado, pues la pregunta ¿es necesario
realizar un entorno de pruebas, un sample regulatorio. Si es que no es necesario, pues no habrá el SAMPOS, pero si es que ven que sí existe la necesidad de implementar el sample regulatorio, pues es necesario implementar ese sample regulatorio. Por el otro lado, el otro obstáculo a la innovación es que la regulación prohíbe la innovación. Si es que eso pasa, hay una pregunta. ¿La nueva tecnología promete beneficios sustanciales? Si es que no da beneficios de esta innovación, pues obviamente no hay sample regulatorio. Pero si es que esta innovación genera beneficios sustanciales, se hace la misma pregunta. ¿Es posible actualizar las normas y regular de esa manera? Si es que sí es posible, pues obviamente pasará un proceso de actualización de normas. Si es que no fuera posible el monitorear, supervisar y controlar a través de alguna norma ya establecida, pues la última pregunta ¿es necesario realizar la prueba de un entorno real? Y efectivamente, si es que no es necesario, no habrá sample regulatorio, y si es que sí es necesario, pues obviamente deberá desarrollar un espacio controlado de pruebas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fase 3 o la etapa 3 es identificar cuáles son los facilitadores de la innovación, identificar si existen normas o políticas a las cuales se las pueda vincular esa innovación, o si existen algunas herramientas regulatorias que pueden concebir a estas regulaciones. Si es que no hay estas alternativas, pues obviamente y claramente es necesario establecer un espacio controlado de pruebas o SAMBOS regulatorio, como hemos visto hasta aquí. Ese es el proceso decisorio que ustedes deben hacerlo casa adentro cuando reciban una solicitud de algún innovador o cuando vean alguna innovación presente en el mercado, poner y hacer este diagrama de flujo y empezar a decidir casa adentro si es que es necesario la implementación de un SAMO regulatorio. Bien, pero ya en el diseño como tal, esta guía del Banco Mundial nos dice que hay 5 puntos críticos que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿cómo va a ser la admisibilidad para realizar esto? ¿Cómo los vas a admitir a las empresas? ¿Cómo vas a gestionar ya el espacio de pruebas? ¿En qué plazo lo vas a hacer? ¿Tienes alguna restricción en la prueba? ¿Y cuál va a ser el proceso de salida ya una vez que se cumpla el sambo regulatorio como tal? Entonces, en la admisibilidad se define quién puede participar en el espacio controlado y se debe articular con claridad para garantizar un trato igualatario a todos los participantes del mercado. Aquí puede ser solo las empresas que participan en el mercado, las que no tengan licencia o todos en general. ¿Eso quién lo define? El regulador. Bien, respecto a la gestión, aquí hay que definir una estructura operativa interna, eh, definir las funciones, las responsabilidades y los procesos operativos ya de responsabilidades de quién hace quién y en qué tiempo y cómo lo va a hacer. En el plazo, pues hay que definir claramente cuál es el tiempo de duración de la prueba. En las restricciones de prueba, aquí hay que limitar el alcance, la escala, la realización de pruebas para minimizar los posibles perjuicios. Y en la salida, básicamente, establecer informes de resultados de las pruebas, indicadores claves de desempeño, incorporación de conocimientos y lecciones aprendidas al programa regulatorio en general. Básicamente, antes de hacer todo este diseño, siempre, tanto de su marco jurídico como el mercado, la capacidad local. Perdón, se escucha cortado el audio. Con eso se puede establecer estos pasos o procesos de admisibilidad, de gestión de plazo, restricción de pruebas y el proceso de salida. También hay que hacer un análisis de la demanda, de los innovadores que piden estos ambos regulatorios versus a la capacidad que tiene el regulador. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos en una sola llamada atender 100 demandas de innovaciones? ¿No es cierto? El regulador tendrá que establecer prioridades, establecer cohortes, tiempos y llamamientos, ¿no es cierto? La admisibilidad que dijimos. Entonces siempre vamos a tener innovaciones de alta demanda o innovaciones de baja demanda y vamos a tener reguladores que tienen alta capacidad para atender estas demandas o bajas capacidades de las demandas. Esto es muy importante porque obviamente el regulador puede destinar desde un funcionario hasta grupos de 30 funcionarios
y desde $1 hasta $1.000.000, pero eso va a depender ya de la realidad de cada regulador, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay alta demanda y el regulador tiene alta capacidad, pues establece espacios controlados por cohortes, establece un equipo exclusivo para el espacio, para el sandbox, establece expertos en la materia disponibles para evaluar algún tipo de innovación y integra la operación y la gestión de las funciones regulatorias y supervisión esenciales. Cuando hay baja demanda, en cambio, y alta capacidad regulador, establece una recepción permanente de solicitudes, hace hincapié en los facilitadores de la innovación ajenos al espacio controlado, pero es decir, hace un llamado, les fomenta que comiencen de alguna manera, a trabajar en las innovaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay alta demanda y baja capacidad regulador? El regulador establece espacios controlados por cohortes, establece una rigurosa evaluación previa a la solicitud, establece requisitos de admisibilidad muy estrictos, reduce plazos de prueba y hay una gestión basada en una comunicación constante, sí, con personal para el funcionamiento del espacio del SAMBO regulatorio comunitario. Pero ¿qué pasa cuando el regulador tiene baja capacidad y hay baja demanda? Pues establece facilitadores de innovación que ayuden de alguna manera a fomentar las innovaciones. Ojo, toda actividad de SAMO regulatorio va a involucrar el uso de recursos, tanto humanos, financieros y de tiempo. Eso hay que evaluar en función de las capacidades y de las demandas que tengamos en el mercado. ¿Correcto? Bien, pero ya en la implementación de un SAMO regulatorio, si es que ya pasamos por el proceso decisorio y en común definimos que efectivamente es necesario hacer el proceso regulatorio, la guía nos dice que primero debes hacer un diseño organizacional y de procedimientos, donde vas a designar al líder responsable de este SAMO regulatorio, el alcance de los recursos disponibles, cuál es el apoyo que necesitas y la duración del programa. Adicionalmente, te dice la guía que tienes que definir claramente quién es el líder, el dueño de este sandbox, y debe tener un alto perfil dentro de la organización y un mandato claro, es decir, la delegación para que él pueda liderar óptimamente este proceso. Debe tener apoyo interno, involucrando a todas las áreas y departamentos, deben asignarle funciones, recursos, tanto financieros como humanos, para respaldar su funcionamiento. Deben describir detalladamente el proceso interno para que sean unas actividades eficientes. Debe haber una coordinación efectiva con otras instituciones o con otras instituciones o otros reguladores que de alguna manera tengan relación de este tema, y debe establecer canales formales de comunicación, tanto formales e informales, para que pueda haber una comunicación fluida y facilite la resolución de problemas principalmente. También la guía nos dice o nos establece que siempre debe haber procesos de consulta, y mientras más participación del público haya, va a ser mejor, va a ser más transparente. Es decir, nos recomienda que hagamos siempre procesos de consulta pública para recopilar comentarios sobre el diseño y los objetivos, para evitar malentendidos, y esto pues obviamente se hace a través de las consultas públicas, ¿no es cierto? Adicionalmente, se debe hacer consultas internas de la organización con personal clave experimentado y pedir la colaboración en estos SAMO regulatorios. Adicionalmente, deben definir un solo punto de contacto regulatorio para que los innovadores pues tengan un solo canal, un solo frente de comunicación, y la comunicación sea clara. Ya en la fase de pruebas de evaluación y salida, lo que nos dice es que, lo que les dije inicialmente, no pensar en difícil. Déjenles que los innovadores sean quienes presenten los planes de prueba, y que estos, pues obviamente van a ser revisados por las personas a cargo, ¿sí? Y deben ser de alguna manera adaptados para abordar las inquietudes regulatorias específicas relacionadas con esta innovación, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante es que estos planes deben ser transparentes, deben ser muy detallados, deben concebir calendarios, presupuestos, objetivos, criterios de éxito, riesgos, medidas de mitigación, así como las responsabilidades del personal y las reglas de interacción con el regulador y la presentación de informes. Y el regulador básicamente se dedica a supervisar la prueba, a solicitar informes, a visitar los sitios, a cancelar las pruebas de ver que
obviamente no se están cumpliendo con lo planificado. Y finalmente el regulador lo que hace es emitir un informe de las pruebas o de las evaluaciones realizadas en la implementación. ¿Sí? Bien, entonces básicamente cuando se hace ya los temas de salida, tienen que ver, darse cuenta qué tipo de salidas van a dar. Si es que es una salida que les permite habilitar a la innovación, si es que obviamente hay otro tipo de aprobación formal, si es que no es la regulación, cómo lo vamos a hacer formalmente la extensión, o si es que efectivamente requiere hacer un cambio regulatorio. Cuando es habilitación, el participante puede introducir la innovación en el mercado de conformidad a las normas regulatorias sin problema, ya que el informe final regulatorio habilita a esta innovación a introducirse al mercado. En el caso de que haya otro tipo de aprobación formal, el participante puede introducir la innovación en el mercado de conformidad con las normas regulatorias, con sujeción a las exoneraciones o excepciones concedidas. Es decir, que el regulador le puede dar una excepción para que continúe en el mercado. Y pues obviamente con eso puede habilitarse. O se dará el caso de que la solución debe ser eh, objeto de un cambio de una ley que ya, como ustedes saben, eso pasa a una segunda instancia jerárquica legislativa donde los congresos, las asambleas son quienes pues lo van a tratar, ¿no es cierto? Esas son las tres formas de salida, pero básicamente lo que se hace ya a manera de resumen de lo que hemos explicado, permítanme hacer esto más grandecito, ¿sí? Es hacer este proceso. Cuando comienza la prueba, hay tres opciones: que la prueba no sea superada, que la prueba esté descontinuada o que la prueba sea satisfactoria. Si es que la prueba no es separada, quiere decir que no cumplió con los criterios de prueba. Si la prueba es descontinuada, quiere decir que hubo un incumplimiento de la empresa, una decisión de la empresa de no continuar con la prueba. Entonces todo se pararía. Pero si la prueba es satisfactoria, pues, perdón, si la prueba no es superada, se puede volver a presentar la solicitud con una nueva solicitud de acceso al espacio controlado de pruebas una vez introducidos los cambios requeridos. Si es que la prueba es descontinuada, igualmente podrían volver a presentar la solicitud, ¿no es cierto? Pero si la prueba es satisfactoria, se empieza de alguna manera a cesar y desistir. En este caso, la innovación no se consideró apta para el mercado obviamente identificar que la prueba está descontinuada o superada, se crea o se desiste. Se cesa o se desiste del proceso de pruebas. Pero si la prueba es satisfactoria, perdón, se pasa a un proceso de habilitación. Si se puede mirar si es que hay otro tipo de aprobación formal o si requiere un cambio regulatorio y pues obviamente sale fuera del perímetro donde la innovación no está regulada o cae dentro de un artículo de competencia de otro regulador. Esos son los casos que puede presentarse cuando se comienza la prueba y cuando se empieza a evaluar si las pruebas de SAMOS regulatorios. Muy bien, pero ya en la guía de la implementación, primero lo que nos dice que para implementar, primero debes establecer los objetivos. Y aquí es clarísimo establecer todos los objetivos y el alcance desde el principio. Aquí debes guiar, o esta guía lo que te permite es guiar los procesos del diseño para que haya aceptación de todos los involucrados, todos estén de acuerdo, para establecer las expectativas de los stakeholders, para establecer o definir metas, medir resultados, determinar posibles ajustes necesarios. Y pues claro, aquí hay que tener en cuenta que pueden haber varios objetivos, no solo un objetivo. Y todos esos deben tener un buen diseño, deben comprender las expectativas, deben establecer todo lo que es las metas, resultados, ajustes y pues obviamente estar todos alineados y deben vincularse con las expectativas regulatorias principalmente. Pero ya en el marco de acción para los equipos ya que están a cargo de implementar el SAMO regulatorio, aquí deben establecer un marco adecuado de acción, un plan de acción claro, donde se establezcan las actividades y se establezcan el contexto, ¿no es cierto? Las circunstancias del operador. Y aquí la guía nos dice que debes, para establecer estos marcos de acción, establecer cuatro principales
fases, llamémoslo así, o cuatro principales actividades, que son, primero debes de evaluar la viabilidad del SAMBO regulatorio. Segundo, tener un plan para el proyecto del espacio controlado de pruebas o SAMBO regulatorio. Tercero, emitir las directrices operativas internas. Y cuarto, hacer un plan de pruebas del espacio controlado de pruebas. En lo que es la evaluación de la viabilidad de SAMBO regulatorio, básicamente nos dice que el regulador debe hacer una evaluación inicial de las condiciones legales, regulatorias, de mercado y políticas económicas para adaptar estas herramientas y otras iniciativas relacionadas. Entonces, para evaluar la viabilidad, primero nos dice que debemos establecer la finalidad y objetivos de SAMBO regulatorio, los aspectos legales, las condiciones de mercado, la capacidad regulatoria, alternativas y complementos, y ser el promotor institucional y los recursos exclusivos para este SAMBO regulatorio. En la finalidad y objetivos, aquí hay que justificar por qué se requiere este SAMBO regulatorio, cuál es, eh, cuál es la convergencia de todas las áreas de la organización para llevar a cabo esta iniciativa. En los aspectos legales tenemos que hacer un inventario de todo el mandato legal, eh, ver la amplitud de la discreción regulatoria, ver con qué herramientas vamos a trabajar, con cartas de no acción, requisitos para otorgamiento de habilitaciones, cartas de no objeción, qué herramientas vamos a utilizar, cuáles son los requisitos regulatorios y legales, cuál es la coordinación tanto interna como externa con todos los entes regulatorios, la inter y la intra, ¿sí? Y básicamente las opciones legislativas, si fuera el caso. En el mercado debemos ver cuál es la percepción del mercado sobre la regulación y sobre el regulador principalmente, y ver si es que efectivamente hay una necesidad del espacio controlado de pruebas o de los programas relacionados. En la capacidad regulatoria, debemos evaluar si las iniciativas regulatorias, si existen iniciativas regulatorias alternativas formales e informales que podrían lograr los mismos objetivos, sí, o si es que realmente es necesario el SAMO regulatorio. Las alternativas y complementos regulatorios, debemos evaluar las iniciativas regulatorias y pues ver con cuál podemos de alguna manera sopesar o ver si es que realmente es necesario el SAMO regulatorio. Y en la promoción institucional hay que patrocinar a quienes están liderando esta iniciativa y poner un equipo interfuncional interno encargado de llevar adelante esta iniciativa. Bueno, aquí está un listado de los productos que podemos obtener una vez que establezcamos estos aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Ya para el plan del proyecto de SAMO regulatorio, pues la guía nos establece cerca de 34 recomendaciones y las primeras 10 son en la fase previa a solicitudes, donde aquí nos dice, oye, primero debes de elaborar un plan de difusión y comunicación, luego, perdón, designar un director de contactos del SAMBO regulatorio, luego diseñar el portal donde va a estar alojado en el sitio web todo el proceso de SAMBO regulatorio, después designar una persona de contacto para recibir las consultas de todos los interesados, redactar una sección de preguntas frecuentes para reducir la cantidad de solicitudes incompletas, diseñar una base de datos para llevar el control de las consultas, examinar y revisar y aprobar las comunicaciones, seleccionar a los funcionarios claves en el ámbito regulatorio, elaborar una lista de verificación de la admisibilidad de las solicitudes y redactar un modelo de carta administrativa de seguimiento para las soluciones incompletas. Estas son las recomendaciones que la guía nos establece seguir para empezar a hacer el plan del proyecto de SAMO regulatorio, ¿no es cierto? Sin embargo, todas estas actividades pueden ser revisadas, pueden ser aumentadas o disminuidas en función de los intereses y criterios del organismo regulador. Ya en la fase de solicitudes, ¿sí? El plan debe establecer, primeramente, la manera o el proceso de cómo anunciar públicamente y dar por iniciado el periodo de recepción de solicitudes, debe poner en marcha el portal del SAMBO regulatorio en el sitio web del regulador, debe implementar un plan de comunicaciones de interacción, debe llevar a cabo reuniones de seguimiento que pueden ser mensuales, semanales, bimensuales, eso ya va a definir el regulador como tal,
debe revisar y actualizar los materiales o procesos de espacio controlado, ¿sí? Y buscar involucrar expertos internos y expertos. Eso es básicamente en la fase de solicitud. En la fase de examen o evaluación de las solicitudes, primero debe establecer un proceso de cómo va a ser o los formatos de cómo van a examinar y analizar las solicitudes. Deben comunicarse con los solicitantes que hayan presentado solicitudes incompletas. Deben elaborar y distribuir expedientes con el material relativo a las solicitudes. Deben convocar al comité de selección para analizar las solicitudes y elegir a los finalistas, comunicarse con los finalistas, realizar la verificación de los antecedentes de las empresas finalistas, realizar entrevistas con los finalistas, volver a convocar al comité de selección para votar y aprobar definitivamente las solicitudes que se ofrecen para el programa, redactar y enviar un aviso formal de admisión al programa, mantener un contacto con los solicitantes aceptados, anunciar públicamente los nombres de los participantes, comunicarse con los finalistas no seleccionados para explicarles por qué no fueron seleccionados, seleccionar y asignar equipos de supervisión para participantes, celebrar una reunión preliminar con el equipo de supervisión para determinar el enfoque que se aplicará a las pruebas de supervisión, redactar un plan de pruebas preliminar, llevar a cabo un examen de habilidad del plan de pruebas propuesto, definir recursos adicionales y examinar y aprobar los planes de pruebas. Con este plan, luego deben, de alguna manera, establecer cuál va a ser el plan para la implementación de la prueba. En este caso, la guía nos dice que debes de establecer e implementar un plan de pruebas donde estén concebidos los aspectos logísticos y los cronogramas, y estos cronogramas van a variar según el plan. Deben llevar a cabo una reunión de control entre equipos de supervisión y el comité del espacio controlado de pruebas, los amos regulatorios, y finalmente elaborar un informe provisorio para presentar al comité del SAMO regulatorio de pruebas sobre las situaciones de incumplimiento, la salida anticipada o finalización. Ya en la etapa de salida y examen, la guía nos dice que se debe elaborar un informe sobre los resultados de las pruebas con las recomendaciones y el tratamiento regulatorio que se le esté recomendándose, examinar y analizar los resultados de la prueba y las recomendaciones, aprobar los planes de salida, elaborar un informe público sobre los resultados de la cohorte, ¿no? Y finalmente, en la etapa de examen, documentación y evaluación de procedimientos, nos dice que hay que examinar las enseñanzas extraídas de la experiencia de cada corte, de cada llamamiento, hay que entrevistar a los participantes y a los solicitantes para conocer sus opiniones, hay que redactar un memorando interno en el que se resuman las enseñanzas extraídas y se incluyan observaciones sobre tecnologías y empresas específicas, hay que iniciar los exámenes de los procesos regulatorios o las normas según sea necesario, y hay que redactar y dar a conocer una evaluación destinada al público en general. Esto es cómo se debe establecer el plan del proyecto de SAMO regulatorio. Sin embargo, en la tercera actividad que recomienda la guía es que se debe establecer básicamente las directrices operativas internas para implementar el SAMO regulatorio. ¿Cómo vamos a funcionar internamente las personas que estén encargadas de este espacio de pruebas? Y aquí principalmente, nuevamente te dicen, oye, preocúpate del diseño operacional y de la recepción de solicitudes. Y para esto, haz un plan comercial y de comunicaciones digitales y presenciales, incluyendo sesiones con partes interesadas del gobierno, del sector privado y asociados para el desarrollo. Designa a los embajadores, a los líderes del espacio controlado de pruebas, para que interactúen con las comunidades locales, las comunidades tecnológicas, de tecnofinanzas, de inclusión financiera, de inclusión tecnológica, de acuerdo al tema que se esté tratando. También diseña un portal en el espacio controlado de pruebas en el sitio web del regulador y da enlaces con material relevante, con preguntas frecuentes y una dirección de correo electrónico para que puedan tener un medio de consultas directo. Designa una persona de contacto para recibir las consultas y posibles solicitudes para participar en actividades de difusión y documentar los aprendizajes claves que se tiene hasta la fecha. Redacta preguntas frecuentes y orienta de alguna manera las solicitudes completas y de calidad. Orienta para que estas solicitudes vengan completas
con toda la información que se pide y pues con información de calidad. Mantén una base de datos para hacer seguimiento de consultas entrantes, revisa y actualiza materiales o procesos del espacio controlado y trata de involucrar expertos internos y externos para resolver alguna consulta regulatoria específica. Ya en la etapa de selección, lo que te dice es, mira, primero integra un comité para llevar a cabo una gestión adecuada. Y luego con ese comité selecciona funcionarios internos claves e invítales a participar en el comité de selección y examen. Involucra todos los recursos internos o externos necesarios para apoyar el comité. Recolecciona las solicitudes y los exámenes administrativos preliminares. Elabora expedientes para el comité de selección. eh, Haz una selección de los finalistas para hacer entrevistas, haz reuniones con personas, con las personas finalistas y selecciona y notifica a los participantes. Lo importante es que al final de la etapa de selección, el comité debe anunciar públicamente a los participantes seleccionados y reunirse con aquellos que no han sido seleccionados para explicarles por qué no han cumplido o no han sido admitidos al espacio de prueba. Ya en el diseño de la prueba, primero se debe asignar un equipo encargado de supervisar el diseño de la negociación y la implementación del plan de pruebas de salvaguardias, entre los que se debe definir una declaración de la hipótesis regulatoria, los parámetros de los indicadores claves que se van a evaluar, la metodología cómo se va a llevar a cabo la prueba, un plan de capacitación a todos los interesados y especialmente a los clientes o innovadores, establecer comunicaciones con los innovadores o clientes y pues aquí hay que incluir las declaraciones de los riesgos, establecer o definir las salvaguardias que se acuerden con los innovadores. Aquí se debe delimitar la duración de la prueba, dar la seguridad de la información, dar planes de resolución de controversias con los clientes y el pago de compensaciones de existirlas, así como establecer medidas resarcitorias y de salvaguardias principalmente. Adicionalmente, establecer requisitos específicos de existirlos y la flexibilidad o cómo estos se flexibilizarán durante el periodo de prueba, identificar la aprobación de los asociados de servicios, establecer planes de salida o reducción gradual del alcance de prueba en caso de fracaso o riesgos no previstos y definir el contenido de los informes y el plazo para su presentación. Ya en la implementación de la prueba, básicamente aquí los participantes comienzan ya a establecer las pruebas y pues obviamente empiezan a finalizar todos los planes presentados o a aprobar o a establecer los planes presentados hasta su finalización. Aquí es importante tener la relación del número y tipo de participantes que no pueden ser simultáneos, ¿no? Para darle una, de algún tipo, una holgura al regulador para que pueda hacer un seguimiento ordenado y al día de todo lo que está pasando. Finalmente, establecer todo lo que es los equipos de supervisión que deben informar mensualmente al comité sobre el progreso de las pruebas y si es que han finalizado o han cancelado la prueba. Adicionalmente, informar de cualquier incidente durante las pruebas o cualquier problema tecnológico, daño a infraestructura o lesiones a los clientes o a los consumidores, y esto debe ser reportado inmediatamente hacia el comité del SAMBO regular. Ya para la salida es necesario primero completar las pruebas de SAMBO regulatorio y pues luego de establecer e implementar las recomendaciones de este proceso, los participantes pueden introducir ya la innovación en el mercado local a través de una habilitación directa, continuar desarrollando o modificando sus soluciones fuera del mercado, de existir alguna no algún informe no satisfactorio de las pruebas o reducir gradualmente sus actividades dentro de la jurisdicción, ya que no han sido habilitados para que la innovación pueda ingresar al mercado. Entonces, básicamente, los equipos de supervisión son quienes dan el informe del tratamiento regulatorio que se va a dar a estas solicitudes de innovación. Finalmente, ya en estas directrices operativas hay que establecer un proceso de examen, documentación y evaluación regulatoria, y aquí los comités pues se deben reunir en un plazo definido con antelación y pues obviamente aquí establecer cómo va a ser este proceso
y también discutir cuáles van a ser la manera de comunicar las lecciones aprendidas en cada corte, ¿no es cierto? Debe también establecerse entrevistas con los contribuyentes, con los participantes para recabar las opiniones del proceso, ¿no es cierto? Y pues estas observaciones van a ser resumidas en un informe y pues son parte del proceso de evaluación. Luego, el comité del programa determinará si es necesario introducir modificaciones en el marco regulatorio o utilizar procesos alternativos de regulación o el otorgamiento de una habilitación ya para que ingrese al mercado directamente. Finalmente, lo que la guía nos dice que luego que establezcas las directrices ya internas, debes establecer ya el plan de pruebas como tal. Y aquí debe principalmente iniciar con una descripción general donde se escribe la tecnología, el modelo de negocios, del caso de uso que se va a someter en las pruebas. Debe indicar claramente los requisitos regulatorios específicos que deben flexibilizarse o modificarse para hacer posible la prueba y deben indicar los requisitos regulatorios específicos que se darán durante la prueba. Ya en el plan de pruebas per se, deben de alguna manera identificarse los objetivos de la prueba y los resultados previstos, la duración de la prueba, la metodología que se va a llevar a cabo en la prueba, los principales indicadores claves de desarrollo de las pruebas, los requisitos de presentación de informes, incluidas la frecuencia como van a presentar estos informes, los límites de control, el tipo de clientes, volumen de transacciones, límites de exposición, el plan de capacitación hacia los consumidores y clientes, el plan de comunicación que se va a llevar a cabo con los clientes y los modelos de comunicación, las principales metas y cronogramas y una estrategia de salida cuando se completa o se deja sin continuidad a la prueba, ¿no es cierto? Como se dan cuenta, todos estos requisitos deben presentarnos los innovadores. Si nosotros no, como reguladores, no podemos pensar en difícil y empezar nosotros a establecer, sino dejemos que ellos, o la recomendación es que ellos establezcan todos las condiciones, requisitos y requerimientos y resultados que van a tener las pruebas. Y finalmente, el regulador debe implementar un programa de control y salvaguardas. Aquí hay que diseñar claramente los controles y las salvaguardas, principalmente indicando la duración de la prueba, los requisitos de seguridad de los datos, los procesos que deben tener para tener conocimiento del cliente y las salvaguardas de los programas de lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, o cómo van a afectar o cómo va a haber alguna salvedad, alguna afectación de los participantes o los clientes de existir. Aquí hay que diseñar medidas para supervisar y garantizar el cumplimiento de los límites establecidos, diseñar medidas para mitigar los riesgos y los impactos que pudieran sufrir los clientes, identificar y describir los riesgos que puedan gestionarse mediante otros asociados de la prueba, diseñar e implementar medidas para gestionar de manera justa y eficaz las consultas de los clientes, los servicios posteriores a la prueba y las quejas. Esto es básicamente una guía eh, que es el resumen de los procesos y experiencias internacionales llevadas a cabo, que han sido resumidas en pasos, en recomendaciones de tablas, procesos que se debe desarrollar para implementar un SAML regulatorio. Hasta aquí mi presentación. Dejo abierto de existir alguna pregunta. El espacio, por favor. Muchas gracias por su gentileza. Jorge Eduardo. Javier, muchas gracias por la presentación tan detallada y buenos días, colegas. La pregunta sería, ¿cuáles son los factores clave que a un regulador le permiten determinar la necesidad de llevar a cabo una simulación del sandbox? Gracias. Eso lo tienes que definir en función del marco normativo, de la capacidad del mercado, de la capacidad del participante innovador y de la capacidad del regulador. Eso hay que definirlo casa adentro. Esto mañana, la otra semana, cuando veamos ya la arenera con todos sus formatos y todo, te vas a dar cuenta cómo la mejor práctica cómo la definieron esos factores claves, ¿no es cierto? Pero eso es una actividad propia e interna tuya, que básicamente se orienta en la evaluación del marco regulatorio, de la capacidad del mercado, la capacidad del oferente y la capacidad reguladora. ¿De acuerdo? Nachos López. ¿Alguien más, por favor, alguna pregunta?
Por favor, José Luis. Sí, muy buenos días a todos. Estuve leyendo el material de la sesión de hoy, del curso, y bueno, puse atención ahorita a la presentación. Pues más que dudas, creo que hay que hacer mucha reflexión. Si vemos nuestra ley, este, eh, que- que- eh, prácticamente permite la prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones con una concesión única, ¿no? Es decir, Ya. somos agnósticos a la tecnología. Entonces, este tema de vamos para una nueva tecnología, digo, hay que analizarlo muy bien. A mí se me hace que en el tema de espectro es donde más podríamos jugar con esto, pero también hay otros temas que ahorita han estado a discusión. Ahorita ha habido controversias con COFESE en cuanto a quién va a regular los centros de datos, ¿no? Y hemos estado en juicios con ese tema y hay opiniones diversas al interior. Oye, pues a lo mejor podemos experimentar por ahí, empezar a ver qué nos hace falta y a lo mejor podemos, digamos, en los acuerdos que tenemos con COFESE, empezar a experimentar por ahí también. No lo sé, es decir, yo creo que hay que ir pensando en el ejercicio de la próxima semana. También expuse el tema del uso experimental, pero me contestaron por ahí que no es comercial. En fin, yo creo que hay que pensarle muy bien. Creo que nuestro marco regulatorio, por lo menos en cuanto a la ley, es bastante amplio. Tendríamos también que revisar hacia abajo la regulación emitida por IFETEL, que es donde podemos actuar directamente si no queremos cambiar la ley, ¿no? Me parece que la ley es bastante amplia, ¿no? Y nos da mucho juego y tenemos que revisar qué regulación tenemos. Otra duda que tengo es cómo va a migrar la interconexión. Ya ha migrado a IP, ya no tenemos tantos puntos de interconexión, pero seguimos tasando esa interconexión por minuto. Entonces, no es momento de empezar a cambiar ese modelo. Esto es una duda, porque ya la interconexión se parece más a lo que sucede en el Internet puro. En fin, yo creo que sí hay material con el que podemos analizar y pensar para poder jugar con este tipo de cosas. Es una reflexión más bien. Gracias. Pero justamente por eso, José Luis, es necesario que ustedes adquieran destrezas en el proceso decisionario que les presenté, respondiendo las preguntas que están ahí. Y ahí te va a dar claramente si es que es necesario o no un sambo regulatorio o si con una alternativa regulatoria puedes de alguna manera acoger esa innovación. Entonces, el primer paso que el regulador debe realizar es llevar a cabo este proceso regulatorio que expliqué al inicio. Con ese paso, tú sabes bien si es que realmente es necesario un sambo regulatorio. Y si no, pues obviamente revisando tu marco normativo, legislativo del sector, pues tú puedes identificar alguna alternativa regulatoria o algo que puedas asociarlo con esta innovación. Esa sería mi recomendación, José Luis, respecto a tu participación. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Más bien lo digo para que analicen para lo que viene la próxima Ok, semana, de ¿no? acuerdo, Gracias. claro que sí. En esta semana, y yo esperaría hasta el día de mañana ya mandar los grupos y los temas que quisiera que por favor me ayuden y empezar a presentarla y a los trabajos en función de lo que vayamos viendo y la otra semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Como se dan cuenta, hasta aquí no hemos visto nada de tecnología 5G, inteligencia artificial, blockchain, nada. ¿Qué hemos visto? Una metodología de cómo llevar a cabo un espacio de pruebas controlado. Nada más. Y hoy con ese espacio controlado puedo probar financiero, productos agrícolas, productos de transporte, telecomunicaciones, lo que ustedes quieran. Este es un esquema o una herramienta regulatoria que se adapta a cualquier tipo de innovación que ustedes quieran llevar adelante. Nuevamente, es necesario antes de llevar a cabo este tipo de actividades, evaluar si es que es realmente necesario, porque están inmiscuidos recursos, está inmiscuido tiempo y está inmiscuido dinero principalmente, que es obviamente lo que debemos tratar de ser más eficientes, ¿no es cierto?, en el uso de los recursos. Entonces, mi recomendación es ahorita, y claro, la otra semana, como vamos a ver, ya un caso práctico y ustedes van a dar los lineamientos y con esta guía ustedes van a hacer un check que sí, que no o qué le hace falta y poner. Ustedes ya van a tener una guía de cómo iniciar ya
un sandbox regulatorio de ser el caso. Eso es básicamente el curso, lo que hemos visto hasta aquí. Espero que hasta aquí hayamos sido muy claros y que sea de utilidad básicamente de mi parte, y cualquier pregunta, comentario, sugerencia siempre es bienvenido. Les recomiendo participar en los foros, por favor, ahí vamos a intercambiar información y vamos a generar un conocimiento colectivo. Cristian, James, por favor. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Una duda muy sencilla. Cuando se diseña un sandbox, este entorno controlado, y se identifica con un tipo, o digamos para un tipo de tecnología, pongamos, ¿no? Un 5G Fixed Wireless Access. Alguien inicia o detona este sandbox porque hay un interesado. ¿Qué pasa si hay más de un interesado? Cuando nosotros como reguladores diseñamos este sandbox, ¿en ese diseño debe entrar todo o puede haber diferentes características o diseños para una misma, un mismo propósito o tecnología? Mira, mi estimado Cristian, lo que vas a hacer es establecer la cancha. Y por ejemplo, tú quieres dar 5G, José Luis quiere dar 5G, Gustavo Montes quiere dar 5G, Adriana Bejne quiere dar 5G. Les digo, listo, voy a hacer un sandbox regulatorio 5G. Señores, preséntenme las solicitudes. Y en las solicitudes, como tú viste, hay toda la información que ellos tienen que presentarme, cómo quieren ellos llevar la prueba. Y casa adentro, con el equipo o el comité de sandbox regulatorio, van a analizar si es que efectivamente primero, si es que es necesario el sandbox regulatorio. Segundo, de ser necesario, establecer cada solicitud si es que cumple con los parámetros indicados. La recomendación, no te llenes de muchas solicitudes por tus recursos. Ok, inicia con algunos. Y de esos sandbox regulatorios probablemente esas pruebas van a ser válidas para los demás que te están pidiendo. No sé si me hago entender. Y lo que pasa es que, por ejemplo, justamente ese ejemplo de 5G es muy amplio. Supongamos que alguien quiere probar 5G para redes IoT y alguien más quiere probar a lo mejor 5G para, no sé, redes virtuales, para un servicio en específico que inclusive utilice inteligencia artificial. Déjales que entre todos los que puedan. Mientras más participación, mejor. Ahora, si es que hay mucha demanda, sepárales. Haz 2 cortes. Una en enero, llámale otra en julio. Y vas tú clasificando quién entra en enero y quién entra en julio, en función de la calidad de la información que te están enviando en la solicitud de la prueba. Y tú defines el espacio geográfico, el tiempo y las pruebas, en función de su solicitud. ¿De acuerdo? Gracias. A ti, les veo con cara de asustados, no sé qué pasa. No es tan complicado. Ya cuando comencemos a verlo, van a ver que es sencillito. Pero bueno, se me está acabando el tiempo, así que si es que no hay ninguna otra pregunta, pues quedo nuevamente a sus órdenes, a su disposición. Déjenme ver los chats y me pido a otro. No, no hay ninguna otra pregunta. Bueno, de mi parte agradecerles como siempre su gentileza, su tiempo, su amabilidad, y nos vemos el día viernes para, de existir preguntas, pues poder en conjunto revisarlas y aclararlas. ¿De acuerdo? Buenos días con todos. Muchas gracias por su tiempo y su excelencia en atenderme. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Tengan buen día, hasta luego.